Incu presenta Exponente. Exponente. Ideas al aire que son negocio. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo nos estés viendo y escuchando. Me da mucho gusto saludarte. Yo soy Ricardo Salas y estoy con mucho gusto aquí en un episodio más de este programa en donde siempre hablamos sobre emprendimiento, innovación, negocios y muchas cosas más que ojalá puedan inspirarnos y motivarnos a lanzar nuestros negocios independientes, a vivir de lo que verdaderamente nos apasiona, particularmente si es a través de un emprendimiento de cualquier tipo. El día de hoy, como pueden ver, estoy operando desde casa como la mayoría de nosotros. Estoy tratando de guardar la cuarentena en mayor o menor medida. Sin embargo, somos muy afortunados porque la tecnología hoy en día nos permite lograr maravillas y nos permite también conectarnos de forma totalmente remota, así es que la vida sigue y el programa sigue. Tenemos un episodio muy interesante y nos vamos a comunicar a varias partes del mundo, creo que les va a gustar mucho. En primera vamos a hablar con Emanuel Schute. Emanuel es un mexicano que está viviendo en Estonia. Estonia es un país muy pequeñito en la región del Báltico, ahí pegado a Rusia, y que tiene unos 30 años más o menos de haberse independizado de la Unión Soviética, con una historia totalmente fascinante, pero sobre todo cabe resaltar que es la nación más digital de todo el planeta. Tienen 99% de los servicios en Internet y tienen también un programa totalmente revolucionario, y es un programa pionero, único en su tipo, que se llama eResidency, que te permite abrir y operar una empresa en Estonia desde la comodidad de tu hogar, oficina o donde quiera que estés en el mundo. Es una llave, una puerta de entrada a todo el comercio con el continente europeo. Es una empresa para todos los efectos 100% europea, así es que eResidency es un programa que, si eres un nómada digital, eres freelancer o tienes una agencia que de alguna forma pueda operarse en línea, te puede interesar mucho. Por otra parte, vamos a hablar con uno de los artistas independientes más interesantes del momento. Francisco Diego es un joven artista mexicano, es originario de la ciudad de Querétaro, pero vive aquí en México y tiene una de las propuestas más interesantes al momento. Su escultura, su pintura, incluso su música es de alta calidad y de muy buen gusto, y creo que les va a gustar mucho. Él ya ha ganado varias preseas de nivel internacional, está llamando mucho la atención, y lo quise contactar para que nos contara un poco como qué es emprender en el mundo artístico, también cómo conjugar estas dos vertientes. Por un lado, pues cómo vivir del arte y saber vender tu arte, y por otra parte, pues cómo aterrizar esta parte mucho más sensible, artística y subjetiva, ¿no? Entonces, creo que va a ser un programa interesante, va a ser un poquito más largo, pero creo que valdrá la pena, así es que los invito a que nos sigan aquí en Exponente. Comenzamos. Bueno, pues vamos a empezar aquí con Emanuel Schute. Emanuel Schute es un invitado muy, muy interesante que me ha contactado desde el otro lado del mundo, y lo digo literalmente. Él está ahora en Tallinn, Estonia, está en la región del Báltico y está a unos 18,000 kilómetros de México. Él es mexicano, sin embargo fue a estudiar a Barcelona y a partir de ahí decidió reorientar su carrera y está ahora en Estonia. Él es representante y consultor de eResidency, un programa que ofrece residencias digitales, ya sea para abrir una empresa o realizar alguna actividad profesional, comercial, etcétera, en Estonia. Es un programa que ha sido absolutamente novedoso, fue muy radical en su momento y ha sido pues muy, muy, muy innovador en el sentido de que ofrece una puerta digital al mercado europeo. Así es que me da mucho gusto tener aquí a Manuel. Manuel nos está escuchando en tiempo real y pues nos ha contactado para regalarnos un poco de su tiempo. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo te va con toda esta situación tan loca que estamos viviendo, ¿no?, en el mundo? Ricardo, bien, gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación y por la disponibilidad de esta oportunidad para poder platicar el programa y presentarme, y agradecer también al público de escucharnos. Pues bien, como dices tú, ahorita en medio de esta situación que estamos viendo, sí es un poco... es un poco de estrés, de ansiedad, de incertidumbre económica y de salud, pero bueno, aquí ya estamos en total cuarentena hace más o menos 3 semanas. No tenemos tantos casos como veo ahora que tienen en México.
desafortunadamente, pero bueno, es un tema global que nos afecta y nos ocupa a todos el ser responsables y quedarnos en casa. Por supuesto. Pero bueno, traes un tema muy interesante el día de hoy bueno, tú trabajas en colaboración con las autoridades locales promoviendo este esquema de residencia digital. Y creo que justo ahora en un momento en el cual mucha gente está replanteando su negocio, viendo cómo puede digitalizarse o cómo puede obtener una actividad profesional en línea, el programa de e-residency empieza a ser pues muy atractivo, ¿no? Para mucha gente. Me gustaría que nos platicaras un poquito sobre qué es e-residency. Lo mencionabas también antes de que arrancáramos, pues qué no es. Valdría la pena a lo mejor aclarar ahí un par de cosas, pero ¿Sí? Si nos pudieras explicar, pues sería padre. Claro que sí. Mira, te cuento, e-Resi es un programa que inició como pionero el gobierno de Estonia hace 5 años y medio aproximadamente. E-Residency es un documento digital que expide las autoridades de la policía y aduanas de Estonia, que permite a cualquier ciudadano del mundo, y es literal, a cualquier ciudadano del mundo, poner una empresa en Estonia. Por ende, tener una empresa, un negocio o emprender en la Unión Europea. Estonia es un país relativamente joven, tiene 31 años de haber salido del bloque soviético, entonces pues es un país muy pequeño, estamos hablando que tiene 1.400.000 habitantes, o sea, probablemente Iztapalapa tendrá más gente. Claro. Y bueno, es un país que le tocó nacer, que nació en época moderna y en época de digitalización del mundo, y pues ellos venían saliendo de una época soviética donde no había nada. Es decir, no había casi industria, no es un país que tenga mucha producción, y lo que hace vive de servicios. Entonces, ellos se pusieron las pilas y vieron que uno de los servicios que podían tener era digitalizar todo el país. Es el país más digital del mundo. El 99% de los servicios de Estonia y del gobierno se hacen en línea, desde la cita con el médico, receta médica, pago de impuestos, banca, todo es en línea. O sea, hay muy pocas cosas que requieren presencia física, y votación en línea, todo. ¿Qué porcentaje dijiste? Perdón, ¿qué porcentaje dijiste que se hace en línea? ¿Te entendí bien? ¿99%? El 99%. Increíble, ¿no? Es todo en línea, todo es en línea. Créeme que sí cuesta trabajo acostumbrarse también de repente a hacer tanto en línea, ¿no? Que de repente extrañas un poquito ese toque, no sé, ¿no? Humano. Personal, sí. Claro, ¿no? Pero es impactante cómo las cosas organizadas y bien hechas de manera digital funcionan a la perfección. También tienen un chip muy padre que lo transmiten por medio del programa de e-Residency, que es la transparencia y las buenas prácticas de hacer negocio, ¿no? Cuando tú eres parte de e-Residency, cuando eres e-Resident o residente digital de Estonia, te sumas a un marketplace o a una comunidad que todos están acostumbrados a que todo sea transparente. Es decir, cualquier persona, tenga o no tenga un negocio en Estonia, puede acceder a los documentos de la empresa, saber quiénes son los accionistas, qué porcentaje, cuánto tiene la empresa, los documentos bancarios de la empresa, tiene acceso a todo porque no hay problema. O sea, las cosas bien hechas desde un principio no deberían tener problema adelante, ¿no? Entonces las cosas están bien, siempre seguirán bien, estando bien desde el momento en que creo que es el número 2 de competitividad fiscal del mundo. Es decir, tiene ventajas fiscales y programas sociales fiscales muy atractivos para los emprendedores. En verdad es un país que vale la pena echar un ojo y vale la pena a lo mejor el considerar emprender aquí. Ahora, estando tan lejos, como tú lo dices, ¿no? Estando en México, dices, bueno, y a mí está un negocio en Estonia, un país que no conozco, a lo mejor ni sabía que existía o que es parte de la Unión Europea, ¿a mí qué me importa? Pues bueno, teniendo un negocio en Estonia, eres parte de la Unión Europea, te abres a un mercado de más de 28 países con la misma moneda, en euros, que evidentemente es una moneda
pues, muy fuerte, prácticamente estable, igual que el dólar. Creo que es importante y es interesante también considerar el tener ya sea clientes o proveedores de otras partes del mundo, ¿no? Claro. Y además son mercados muy grandes, porque yo recuerdo que solamente el mercado alemán es como de 80 millones de personas, y a eso le puedes sumar el mercado austriaco. Eso nada más hablando de gente que habla alemán, por ejemplo, germanoparlantes, ¿no? Pero le sumas el mercado hispano, el mercado, Portugal en específico, tienes Italia, y de alguna forma también el Reino Unido, pues a través de los acuerdos comerciales que ha estado negociando, ¿no? A partir del Brexit. Pero pues bueno, es una puerta de entrada sin duda muy importante, porque la región es comercialmente muy, muy grande. Sí. Mencionabas... Sí, adelante. La puerta se da por medio de Estonia, pero finalmente la antesala de eso es enorme, ¿no? Y tienes, como bien lo dices, países que son de las principales economías del mundo, o también países que a lo mejor con los que siempre, a lo mejor los mexicanos o los latinos sentimos un poco más de conexión, que puede ser España. Tenemos cierta facilidad de hacer negocios con los españoles, pues ahí tienes una manera de hacerlo a distancia. Claro. Mencionabas tú que no es, antes de que comenzáramos, y creo que es pertinente mencionarlo ahora, como para que quede sumamente claro como qué entendemos por residencia digital, ¿no? Entonces, creo que lo explicaste muy bien, pero mencionabas algo importante con qué no es. ¿Cómo, ¿nos podrías repetir eso más bien ahora que ya estamos grabando? Si la e-residency es un documento que te permite poner una empresa en Estonia, lo que no es no es un documento para viajar, no es una residencia personal, es decir, no es una residencia que Ricardo obtiene en Estonia para estar o residir en la Unión. Un nombre, y no tiene ningún tipo de valor diplomático, ¿sí? O sea, no es un pasaporte, no es una INE, no es una licencia, o sea, es solamente una tarjeta que tiene tu nombre, tiene una serie de números, que es tu código de identificación personal, que puede ser, digamos, el equivalente a tu RFC o tu CURP, y tiene un chip. Con ese chip te permite, desde firmar la creación de la compañía, es decir, digamos, la firma de notario de tu empresa, se hace digital, que en Estonia tiene el mismo valor una firma original o normal, ¿no? Tradicional, a una firma digital. Te permite cerrar contratos, te permite certificar tu pago de impuestos, autorizar transferencias bancarias. Eso es e-residency. Lo que no es un documento para viajar, no es un documento para residir en ningún país de la Unión Europea, y menos en Estonia. Claro, pues mira, eso, muchas gracias por aclararlo, porque creo que es para toda la gente que considere este tipo de esquemas, ¿no? Para acceder a otros mercados, pues es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque luego, aunque uno lo crea o no, se toman decisiones muy importantes, y a veces en donde hay mucho en juego, bajo el supuesto de que puedes hacer ciertas cosas. Por ejemplo, el estar viajando. Creo que se pasó un poquito la comunicación, pero, por cierto, a la gente que nos ve y nos escucha, no se preocupen. Igual estamos a 18,000 kilómetros, así es que en cuanto se frisee, bueno, y en tiempos de pandemia, así es que en cuanto se frisee la conversación, si consideramos que se perdió algo muy relevante para entender el contexto, lo repetimos. No se preocupen igual. De cualquier forma, tenemos una comunicación relativamente estable, así es que vamos para adelante. Pues bueno, decía, estaba muy interesante y a veces, aunque uno no lo crea, se toman decisiones muy intempestivas y luego muy aventuradas sin entender muy bien ciertos fundamentos antes de poner un negocio. Entonces, nunca falta la persona que a lo mejor diga, pues qué padre, yo voy a abrir mi residencia digital en Estonia y con esto me voy a ir a vivir 6 meses a Italia, ¿no? Entonces, de entrada, pues, aclarar que no es por ahí, no va por ahí la intención. ¿Cómo funciona como todo el tema? Y me gustaría ver si lo podemos poner como si lo podemos ejemplificar de alguna forma práctica. Si yo tuviera una agencia de diseño gráfico, ¿no? Supongamos, que tiene clientes en línea. ¿Cómo la abriría a través de una residencia digital en Estonia? Y sobre todo, ¿cómo sería el tema del pago de impuestos, por ejemplo? Porque creo que esa sería una pregunta importante para mucha gente, ¿no? ¿Del pago de impuestos, supongo? Sí, decía justamente el pago de impuestos, ahí se nos... Mira, el proceso, de verdad, a mí me impactó en cuanto empecé a trabajar en esto,
lo ridículamente fácil que es. Ujú. Yo creo que ha de ser 5 veces más difícil que abrir una cuenta de Facebook, literal. Ok. Ujú. Entras a una página de internet que es e-residency.gov.ee o googleas e-residency y solamente hay un link, que es el del gobierno de Estonia. Toda la información viene en estonio, ruso o inglés. Llenas un formulario que te pide cosas de verdad muy sencillas y muy básicas, Ujú. desde tu nombre completo, ciertos datos de dónde naciste, dónde resides. A veces te llega a pedir tu link de LinkedIn o tu Ujú. currículum para que lo adjuntes Sí. y fotografías tipo pasaporte, ¿no? Ujú, Tienes ujú. que también escanear o adjuntar. Ya que aplicas, te, te, te va a escoger entre ciertas lugares para recoger tu residency, tu tarjeta. Ujú. Ojo, este es el único proceso o el único paso que requiere tu presencia física Ujú. para poder completar durante todo el tiempo, ¿no? Desde la creación de la empresa hasta el cierre o finiquización de la empresa, el único paso que requiere tu presencia física es ir a recoger la tarjeta. Desafortunadamente, ahorita no contamos con puntos de recogida en México o en ningún otro país de Latinoamérica, pero bueno, estamos Están en tratando eso, ¿no? Creo. Estamos tratando de que eso sea una posibilidad porque Ujú. evidentemente el mercado latino y el mexicano, con más de 130 personas en el país, pues evidentemente es muy atractivo. Ujú. Y el e-commerce o el dropshipping o el freelancing y mil otro tipo de negocios es Ujú. algo que interesa, ¿no? Claro. Entonces, escoges una pick-up location. Ujú. Generalmente son las embajadas de Estonia en Europa. La más próxima a México me parece que está en Washington, D.C. Y también creo que hay otra en California, Ujú. en San Francisco. En Canadá también hay otra. Recoges la tarjeta, vuelves a tu país y ahí ya contactas a alguno de los consultores o proveedores de servicios autorizados, que es como somos nosotros. Ujú. En ese momento ya tienen un poco idea de qué es lo que quiere con su negocio. ¿Para quién va dirigido y para quién funciona mejor ese tipo de negocios? Para freelancers, es decir, diseñadores web, programadores, Ujú. marqueteros, diseñadores, comunicólogos, hasta abogados, freelancing, toda la gente Claro. que muchas veces cobra por honorarios o trabaja por honorarios, Ujú. o que en México tiene una empresa, pero resulta un poco difícil todo el pago, el manejo de la misma por temas de burocracia, por temas de impuestos, Ujú. o quiere expandirse a otros mercados y a lo mejor facturar en México no es tan fácil para venderle a una persona que esté a lo mejor en Francia. Ujú. Para eso va dirigido, ¿sí? 2, para los nuevos y muy famosos nómadas digitales, Ujú. ¿sí? Que son esas personas que no residen en ningún país formalmente y por ende no son residentes fiscales en ningún país. Ujú. Esta es una figura un poco extraña, pero definitivamente muy de moda y creo que es algo a lo que estamos empezando a migrar poco a poco. Y 3, a empresas ya creadas en Ujú. México que quieran tener una subsidiaria, una franquicia o simplemente un holding en otro país. ¿Sí? Para ese tipo, esa está dirigida la e-residency. Claro. Ya que contactas a un service provider, un proveedor de servicios autorizados como nosotros, tu empresa se crea en un día. ¿Sí? O sea, al día siguiente, máximo 2 días Es hábiles, increíble, tienes ¿no? la empresa certificada, Ujú. creada, se te pueden enviar los documentos apostillados, eh, tienes acceso a crear una cuenta bancaria en cualquier país de Europa. En general, los bancos son amigables con e-residency o toman en cuenta el programa. Eh, Lo único que necesitas es una dirección legal en Ujú. Estonia, que esa te la proporcionamos nosotros, y una persona de contacto que, bueno, probablemente para muchos latinos o mexicanos sería yo, que generalmente te está resolviendo dudas sobre, oye, temas aduanales, temas fiscales, temas Ujú. legales, temas de contratación,
proveedores, de clientes, ese tipo de cosas, ¿no? Es algo de verdad muy sencillo, es bastante económico. Yo también creería que es incluso más económico que abrir una empresa en México, quitándole todo el pago de gasolina, bienes y tiempo de estar de oficina en oficina. Yo te garantizo que sí, o sea, en puros Definitivamente trámites es un... notariales y legales, Sí. creo que es mucho más de lo que me habías comentado. Me atrevería a decirles, Ricardo, que el tener una empresa en Estonia registrada y operando con los costos cubiertos durante el primer año son menos de 400 euros. Increíble. ¿Sí? Verdaderamente increíble. Sí, sí, sí. Por cierto, los recursos, dices, están en estonio, ruso y en inglés al 100%, ¿no? O sea, cualquier persona que no hable ni estonio ni ruso los puede abrir. O sea, esto está muy, muy enfocado en el público internacional, ¿no? Sí, hasta Estonia, que conforman cerca de 9,000 empresas, ¿sí? Y de 130 países diferentes del mundo. Sí, bastante de esos 80,000 residentes, aproximadamente creo que unos 5,000 o 6,000 son de habla hispana y me parece que hay unos 600 o 500 en México. Ok, o sea, sí hay perfecto. mercado, ¿eh? O sea, sí hay mercado, sí llega. No, pues sí te creo. Aparte, conforme aumenta la economía digital, sobre todo los países del Báltico, también buena parte del este europeo y demás, se está exportando desde muchísimos productos freelance o muchos freelanceros, o freelancers, hasta, o sea, desarrolladoras de software, etcétera. Muchas Claro. empresas que se están dedicando a lo digital. Entonces, creo que Estonia puede ser un puente muy interesante como entre la región latinoamericana y Sí. Y Estonia es un hub de toda la industria digital, ¿no? O sea, de todo lo que es coding, programación, diseño web. Aquí ves todo el tiempo geeks caminando por la calle y de todos los países del mundo. Me lo comenta mi novia, que es Estonia, esto tiene unos 8 años o 10 años que ven a tanta gente internacional en Estonia. O sea, ya lo creo. Gente de todos los países y todos son programadores, todos tienen algo que ver con IT. Es irreal. O sea, desde Skype fue creado en Estonia. Tienes muchísimas empresas que nacieron de Estonia o por estonios, como Skype, Verif, TransferWise. Eso sí, no tenía ni idea. Con lo de Skype me acabo de volar la mente. Pero bueno, sí, claro, porque ahora que es de Microsoft. Vaya, enorme. Claro, es Estonia. Sí, es de dos cuates estonios, es creada la empresa, es alemana, pero los socios fundadores son estonios. ¿Cuál? Perdón, porque se cortó un segundito, pero ¿qué empresa estás describiendo? TransferWise. TransferWise, para enviar documentos. TransferWise no, es un banco digital, es como un señor pago. Okay. Ya. Ajá. Tienes esa, tienes Verif, que es una empresa de verificación de identidad en línea, que trabaja con la NASA y trabaja con la CIA, o sea, eso son cosas pesadas. Cosas bastante chonchas. Oye, pues está interesantísimo. Déjame rematar un poco el tema de los impuestos, porque no por ser incisivo, pero quiero que quede muy claro para toda la gente, y sobre todo para realmente comunicarle a la gente que puede usar este tipo de esquemas, que lo considere y que aparte que tenga todo el panorama completo, porque yo soy un gran promotor personalmente hablando, ¿no?, de la digitalización, y creo que Latinoamérica tiene un potencial muy, muy grande para gente que se dedica a la economía digital. Entonces, si esta puede ser una herramienta para ayudar de alguna forma, pues yo feliz de evangelizar un poquito sobre e-residency. Claro. ¿Cómo está el pago de impuestos si tú tienes ya tu e-residency, tienes una empresa, digamos, ya formal, establecida ya, aunque operes desde tu país de origen? Ok. Afortunadamente, México sí tiene un tratado de no doble imposición con Estonia. De hecho, la gran mayoría de los países tienen tratados de no doble imposición con los estados europeos. En este caso, entre México y Estonia, existe uno desde hace ya unos 10 años. En Estonia y la e-residency ofrece una enorme ventaja, y creo que es de las más atractivas, que es las fiscales. El impuesto sobre la renta en Estonia es del 20%, en comparación del 35% que es en México. Pero si tu empresa
aunque genere utilidades en el año, en cualquier año, durante el año fiscal, si tú no retiras dividendos, tu impuesto sobre la renta es cero. O sea, Es mientras decir, el capital se quede en el país. se quede y las utilidades se reinviertan en el crecimiento de tu misma empresa, no pagas impuestos. Ok. ¿La Eso es empresa tiene algo... que tener infraestructura física No, o hay alguna condicional no, para esto? no, ninguna. Inclusive puedes ser tú una sola persona de tu empresa. Ajá, Inclusive ok. tú puedes contratarte como director y como empleado, o sea, como esas dos figuras de tu propia empresa y percibir tu sueldo. Una parte se paga en Estonia y la carga social, evidentemente, se paga en donde gozas esos beneficios sociales, ¿no? El IMSS, digamos. Eso los pagas en México. Pero si tu empresa si tú no retiras dividendos de tu empresa durante el año fiscal, los impuestos sobre las ganancias o sobre el impuesto sobre la renta es el 0%. Ok. Eso permite, obviamente, que las empresas crezcan más rápido, reinviertan utilidades y reinviertan capital en su propio crecimiento. Eso creo que es fenomenal. Fantástico. Justo quería hacer énfasis en este punto porque comenté esto con varias personas durante la semana antes de nuestra entrevista y una persona que me dijo, o sea, es un paraíso fiscal. Le dije, no es un paraíso fiscal, No. sí tributas, Sí, pero claro. tiene ciertos beneficios para Sí. para incentivar la creación de tu empresa allá. Ahora, ¿qué pasa? ¿No? Porque evidentemente habrá muchos que me digan, oye, bueno, Manuel, ¿y qué pasa si sí retiro dividendos? ¿No? Porque obviamente uno de los objetivos de tener una empresa pues, es obviamente disfrutar de los beneficios o de los frutos de la misma. Si tú retiras dividendos en cualquier año de tu empresa y los llevas a México, la diferencia de ese impuesto, es decir, si en México tienes el 35% y en España tienes el 20%, ese 15% de diferencia lo pagas en México, toda vez que el impuesto es más alto en México. ¿Sí? ¿Por qué en México? ¿Por qué en Estonia? Porque el beneficio se genera desde México, es decir, tú estás manejando o administrando u operando la empresa desde ese país. Es la dirección que diste como dirección ¿Como domiciliaria, digamos? No legal, pero sí administración, sí dirección de administración. Ok. ¿Sí? Sí, porque la dirección legal sería Estonia. La dirección legal sería Estonia. Ya, correcto. Si tú eres mexicano, hay otro escenario que puede ser, si tu empresa está en Estonia y tú la manejas desde México, pero tus clientes están en Alemania y el 80% de tus clientes son clientes alemanes, pagas impuestos en Alemania, porque estás tributando con impuestos alemanes, es decir, el VAT, que es el IVA intracomunitario. Ya te entiendo, ¿Sí? correcto. De cualquier forma, creo que el esquema es bastante claro y yo creo que pagas impuestos en donde generas valor. Ok, sí. Si no retiras dividendos, no pagas impuestos sobre la renta, ¿no? Sobre correcto. la utilidad. Ya, no, pues gracias por aclararlo, porque creo que eso era importante para toda la gente. A lo mejor, si alguien que nos esté escuchando quiere ser un nómada digital o quiere abrir una empresa de servicios digitales o cualquier cosa que aplique a eso, pues bueno, ya saben, más o menos. Para mencionabas... ¿Ya lees? Sí, dime. Un paréntesis, porque esto sí creo que a ellos les puede atraer mucho. Está a malas interpretaciones, pero finalmente es una realidad. El ser nómada digital significa el no ser residente fiscal de ningún país, toda vez que no resides 6 meses, más de 6 meses en X o Y país. Entonces, no tienes residencia fiscal. Entonces, si yo retiro dividendos de mi empresa de Estonia y retiro 10,000 euros, pago mis impuestos, mi empresa paga sus impuestos en Estonia, pero en cuanto los transfiero a mi cuenta personal, como no estoy dado de alta en ningún país y ningún país me puede exigir tributación, me quedo con mi dinero íntegro. Sin embargo, creo que esto en países como México ya es virtualmente imposible. O sea,
Estoy totalmente sobre la misma línea que tú, pero creo que muchas leyes fintech y muchas leyes de tributación local ya están cambiando bastante, porque en México, Sí, por ejemplo, el caso de PayPal, y esto es relativamente reciente, pero creo que si recibes, no, bueno, no creo, ya estoy seguro, que si recibes dinero por PayPal, por ejemplo, de cualquier parte del mundo, ya ese dinero no puede estar, digamos, estático en tu cuenta de PayPal, sino ya se transfiere, se aterriza inmediatamente a una cuenta de banco mexicana, y y ahí se sí registra. exacto, en el contexto mexicano, pues sí tendrías que tributar. Probablemente en otros países todavía no sea el caso, pero creo que era un comentario que era importante mencionar sobre eso. Pero sí, o sea, en efecto es una realidad, ¿no? Y pues en tanto Claro. sea legal, pues seguirá existiendo, ¿no? Claro, Ujú, la verdad es que los clientes que tenemos, ujú, a todos, y la gran mayoría lo hace de esta manera, ujú, les recomendamos dos cosas. Uno, si vas a manejar tu empresa desde tu país u otro país que no sea el tuyo, pero fuera de Estonia, ujú, le sugerimos que se busquen un contador ujú, o un fiscal que conozca sobre las leyes fiscales de ese país. ujú. Y dos, nosotros también tenemos contadores y abogados en el despacho. Si también vas a tener una empresa en donde no conoces al 100% cómo funcionan las leyes fiscales o las reglamentaciones que existen en ese país, pues Ajá. también búscate un contador que te pueda ayudar y también voy de nuevo, es muy fácil, es muy barato Ujú. y me parece pues indispensable para manejar un negocio en el cual no tienes una cercanía física, ¿no? ¿Sabes O qué una familiarización. estaba pensando que este tipo de esquemas que ahora suenan muy revolucionarios, creo que recuerdan mucho como a la era a la burbuja del .com, cuando comprar en Amazon o comprar en eBay era algo como incluso que le inspiraba desconfianza a mucha gente, ¿no? Y era Sí, muy claro que hacia allá iba la tendencia generalizada, que el sí. e-commerce iba a ser una industria brutal, iba a ser enorme y demás. Y creo que ahora, como estamos en esta gran transición en muchos países, en el cual todavía hay muchas industrias que no acaban de digitalizarse, yo creo que el Ujú. esquema de e-residency sí es un pionero absoluto y que muchos países a lo mejor eventualmente van a empezar a adoptar ese tipo de prácticas porque pues creo que la tendencia es inequívoca, ¿no? Que cada vez más Claro, gente, sobre todo a partir de esto, creo que esta crisis de salud pública nos va a forzar a mucha gente a empezar a replantear nuestro trabajo cada vez más en línea, también para tener cierta resiliencia a este tipo de contingencias que pues, antes sí, pensábamos sí, que no sí, podían pasar, totalmente. ¿no? Sí, 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 totalmente. Yo creo que es importante el estarnos actualizando Uh y el estar cuestionando constantemente nuestra forma de vida, nuestra forma de economizar nuestro trabajo, -huh. porque los tiempos cambian muy rápido y mucho más Sí. rápido de lo que nos imaginábamos. -huh. Vaya, no sé, o sea, yo tengo 29 años y la verdad es que sí te puedo decir que me arrepiento profundamente de no haber estudiado algo que tenga algo que ver con IT, porque Ya año somos tras año dos, ¿eh? las carreras que elegimos hace 10 años se van haciendo más obsoletas o pueden ser reemplazadas por un curso en YouTube o por una máquina o por lo que sea. Entonces, definitivamente sí es algo que hay que replantearnos. Por ejemplo, tú me parece algo increíble con lo que estás haciendo y que respeto mucho Gracias. y admiro con la escuela que estás formando y los cursos de digitalización, de IT, programación. Creo que es necesario tenerlo en el mundo y sobre todo en nuestro país, que es México, empezar a impulsar este tipo de conciencia y pasar de un país manufacturero o un país armapiezas a un país que puede empezar a exportar un poco más de inteligencia y digital, de propuestas a nivel mundial. Por supuesto, ¿no? Eso estoy totalmente en el mismo canal. Creo que la India ha hecho en ese sentido pasos, o sea, ha dado pasos Sí, agigantados, y es bien impresionante. sí, 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 Pues Manuel, totalmente. te agradezco mucho como toda esta descripción, la plática. Estoy, creo que no me quedan dudas salvo preguntarte dónde puede conocer más la gente sobre e-residency, la gente que esté interesada en aplicar, a quién puede contactar Okay. o en qué página pueden hacerlo, ¿no? Perfecto. Bueno, pues la gente que quiera saber un poco más sobre el programa lo puede hacer por medio de internet. La página oficial del gobierno es de eResidency, tal cual lo ponen en Google y-medio residency o residencia digital Estonia. Y si buscan un poco de guianza o de
pues que alguien les explique un poco más de la mano cómo hacer desde la parte de la aplicación hasta X dudas que tengan sobre su empresa, sobre su negocio, pueden ponerse en contacto conmigo. Mi nombre es Manuel Schute. En Facebook me pueden buscar, me pueden enviar un correo por ahí, o Sony Business, que es la empresa donde estamos trabajando. Por supuesto, pues muchísimas gracias, está muy interesante. De verdad, una invitación a toda la gente, sobre todo que se esté digitalizando, que sea freelance o freelancer, que quiera entrar al mercado de la Unión Europea, que comience a dar servicios digitales o que sencillamente quiera empezar a abrir un poco el horizonte. Pues me parece que el e-residency estonio es una gran herramienta para hacerlo, sobre todo porque mucha gente en América Latina apenas está como que descubriendo esto, a pesar de que ya tiene muchísima gente. Creo que es bastante novedoso, ¿no? Entonces hay una gran ventaja en eso. Y pues nada, quisiera... Sí, se nos cortó ahí un momento, pero espero haya continuado hablando yo. Pero bueno, nada más era pues una invitación. Creo que esto todavía es bastante novedoso para mucha gente, aunque ya lleva bastante tiempo existiendo, pero pues una invitación a que los que se quieran digitalizar de alguna forma le echen un ojo. Creo que es una herramienta que puede ser muy, muy valiosa y puede abrirles potencialmente muchas puertas, y con pues, un riesgo pues prácticamente inexistente, ¿no? Creo que es muy, muy, muy bajo, si no es que inexistente. Así es que, pues, Manuel, te agradezco mucho. No sé, algo que quieras agregar. Gracias a ti y gracias a todos por escucharnos. Y nuevamente pues, los invito a participar, a informarse un poco más y evidentemente a seguirte escuchando. Yo personalmente disfruto mucho de leerte y de escucharte. Muchas gracias, Manuel. Pues un fuerte abrazo. Y aquí estaremos al tanto. Mucha suerte en Estonia, que la pases bien. Quédate en casa estas semanas y pues seguimos al tanto. Hasta luego, un abrazo a todos. Bueno, ahí está Manuel Schute. Él es representante y consultor de eResidency y se está comunicando desde Tallinn, Estonia. Vamos a continuar con Exponente. Una pausa y volvemos. Plataforma digital, comunicación alterna, posibilidades ilimitadas. Incu, espacio comercial. Volvemos. Estamos de regreso con más de Incu, comunicación sin límites. Bueno, pues continuamos con el programa. Estoy ya en otra muda, pero hemos estado también viendo de qué forma hacemos este programa pues de manera remota y de una forma que sea dinámica, pues, padre y lo más atractiva para todos ustedes que escuchan sobre estas historias de emprendimiento. Y como lo prometí es deuda, tenemos aquí a Francisco Diego. Él es un artista plástico mexicano que está pues en buena medida revolucionando al panorama artístico de México, y en particular de la Ciudad de México. Tiene un tipo o un estilo pues muy, muy interesante, tanto en su escultura como en su pintura, e incluso en la forma en la que compone, porque también es músico, así es que nos va a platicar en un momentito qué es lo que hace, qué es lo que lo llevó a dedicarse al arte y cómo se está abriendo camino en este mundo tan fascinante, pues, ganando varios premios también de talla internacional. Francisco, pues muchas gracias por estar en el programa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, muchas gracias por invitarme. Un gusto enorme. Oye, pues de entrada, felicidades. He visto varias de tus entrevistas previas. Has estado ya en medios importantes. Has tenido varios premios también de talla internacional, que me parece muy, muy impresionante, ¿no? ¿Cómo
Pues a ver, me gustaría empezar por lo más básico, ¿no? ¿Cómo fue que acabaste siendo artista y pues qué es lo que haces, ¿no? A ver si puedes hacer una presentación breve y pues contarnos un poquito este camino, Les ¿no? platico un poco de cuál fue mi historia. Uh-huh. Desde chico me encantaba dibujar. O sea, literal de que tenía 6, 7 años Uh-huh. y tomaba clases de pintura con pastel y con carboncillo. En mi familia, nadie se dedica al arte. Entonces, fui creciendo y en prepa, como que me clavé un poco más con la pintura, Uh-huh. pero nunca me concebí dentro del mundo del arte. O sea, como que el arte, o sea, nunca estuve acercado ni con el teatro, ni con el cine, Uh-huh. ni con la literatura tanto. Con la música sí, pero la verdad es que no como expresión artística. O sea, Uh-huh. lo entendía como algo que me gustaba y veía imágenes que me gustaban, pero nunca lo entendí como que todo eso que me gustaba entraba dentro de un mismo campo que era el arte, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en el momento de que dije, pues, ¿y para dónde voy? Yo me entendía o como arquitecto o como diseñador industrial. Entonces dije, la vez que el diseño industrial es bastante, o sea, como que te permite jugar un poco más con formas y así, Uh-huh. en la arquitectura, y no dependes tanto de un presupuesto. Y en ese momento dije, diseño industrial, aquí estoy, ¿no? Estudié diseño industrial en la Ibero, Uh-huh. y como en quinto semestre llevé una clase de joyería. Uh-huh. Entonces, hacía joyería. Para esto, en diseño industrial fui aprendiendo la base de la forma, los colores, pero todo enfocado 100% al mercado y a la venta, ¿no? Uh-huh. Y poco a poco, fui, con la joyería, como que fui entendiendo que lo que estaba haciendo, más allá de hacer un producto que cumpliera una necesidad, la joyería es una necesidad muy, muy poco básica, ¿no? No es comida, no es ergonomía. La joyería es simplemente ostento y traerlo puesto, ¿no? Y algo que te recuerde algo o que te recuerde a alguien. Entonces, poco a poco fui haciendo piezas de joyería, que son esculturas, bueno, hasta después de hacerlas entendí esto, Uh-huh. que eran esculturas en miniatura, y cada pieza tenía un nombre y cada pieza tenía una historia. Entonces, fui haciendo como un concepto de mercado a partir de la joyería, pero que no cumplía con unas necesidades ni del mercado, porque vas a otras joyerías y te encuentras la pulsera de oro, que chance muy, muy cara. Después te vas a Tasco y encuentras de plata unos aretes que el precio no está relacionado con nada, ¿no? Entonces, por ahí fui entendiendo primero como la importancia de la marca, con algo muy, muy tangible que fue la joyería. En mi cabeza yo todavía seguía sin saber que eso era hacer arte. Y trabajaba en una empresa de diseño, hacíamos como presentaciones de publicidad para el sistema Tech, Unilever y así. Y era parte de presentar un producto, ¿no? Y seguía siendo muy enfocado al mercado, y también enfocado a la comunicación, más hacia lo comercial, como de tengo este producto, necesito que estas personas lo entiendan así para que lo puedan vender de esta forma, ¿cómo le puedo hacer? Y entonces, esa conceptualización la hacía en esa empresa. De repente, me fui a trabajar después a Ferromex y hacía la parte de interiores, o sea, de interiores del Chepe, y seguía siendo muy diseño industrial. Ferromex es la empresa que maneja todo el sistema de trenes en México prácticamente, ¿no? Creo. Sí, prácticamente es el monopolio de trenes nacionales. Tienen 2 trenes turísticos, que uno está en un pueblo que se llama Tequila en Guadalajara y otro en el Chepe, que está en Chihuahua, y es toda las barrancas del cobre, que está espectacular. Pero bueno, seguía siendo muy diseño industrial. A la par de eso, en la noche, ahí ya como que fue chistoso porque yo era el empleado más joven de toda la empresa, y la empresa antes era Ferrocarriles Nacionales, era muy como empresa de gobierno. Entonces me hablaban de usted, empecé a tener ciertos choques personales que yo decía, es que no entiendo. Yo era el único diseñador de la empresa. No entiendo por qué tanta formalidad, si lo que me están pidiendo es esto, por qué tanta burocracia.
Y en las noches, a la par que seguía haciendo joyería y vendiéndola por mi parte, empecé a pintar más. O sea, pintar muy contundentemente de 2 horas o 2 horas y media al día en la noche. Pues como yo decía, necesito como sacar mi lado creativo y mi lado que sí me gusta, porque allá eran cosas muy estandarizadas ya, ¿no? Y de repente, después de un año de trabajar ahí, ya había hecho varios cuadros y con la joyería económicamente estaba avanzando. O sea, estaba avanzando un poco más de lo que avanzaba yo en Ferromex, ¿no? Entonces dije, o sea, como que el paso fue un poco obvio. Decir, oye, si no le invierto el 100% de mi tiempo a esto, no le voy a sacar el 100% del jugo. Y si le invierto el 15% de mi tiempo, no voy a ver ni siquiera el 15% de rendimiento, ¿no? Claro. Viéndolo así totalmente estructurado. Me salí de Ferromex, le empecé a dar duro a la pintada y a la joyería y empezó a fluir. Yo empecé a ir mucho más a teatro y a conciertos. Soy muy, muy fan de las obras de teatro. Ibas como espectador, ¿no? Sí, como espectador, 100% como espectador en ese momento. Ok. Dije, o sea, hay algo en las obras de teatro que no me lo da nada más que la música. Y eso es lo que hago yo con mi joyería y eso es lo que hago yo con mis cuadros. No necesitan estar padres en el sentido estético. Si chance no le gusta el cuadro que estoy haciendo y de repente llegaba la tía y decía, ay, Fran, pinta bonito. Oye, ¿me podrías pintar un cuadro de flores en mi casa que lo vi en tal galería o en el bazar del sábado? Y es como, yo les decía muy molesto, sí, pero pues ve y cómpralo. O sea, si ya lo viste y ya existe, cómpralo allá. O, oye, ¿me podría hacer estos aretes? Yo les decía, si ya los viste, cómpralos allí. O sea, y entendí que el ingenio del arte está en el creador. O sea, como no en la repetición, no en la artesanía de decir, oye, veo eso y lo puedo hacer. O sea, no en la parte técnica, sino la parte de expresión, de hacer algo que nadie más ha hecho. Y suena como de descubrir el hilo negro, pero en el momento que te das cuenta que tú estás haciendo algo a tu manera, como que das por hecho que nadie lo puede hacer como tú. Y entonces sí estás, de cierta forma, descubriendo el hilo negro y cuando estás exprimiéndolo constantemente y dices, voy a seguir haciendo hilos negros, de repente acabas con cobijas que nadie hizo, ¿no? Y es padre. Es una buena analogía, ¿eh? Muy buena analogía, fíjate. Claro. Un poco artisticona. Y ya de repente la joyería de repente me empezó a causar más conflicto porque era este lado más de hacer cosas enfocadas a un producto y no te puedes quitar de encima a la señora que te dice, oye, me encanta eso, pero quiero que valga más, quiero meterle una piedra más costosa. Y es como, ya está hecho, está increíble lo que está. Y en ese momento me causaba mucho ruido porque en el arte el precio y el costo no va prácticamente nada relacionado, ¿no? Así como en muchas otras industrias, como en el interiorismo, si ves una lámpara, chances, si la ves en una tienda o en otra tienda, si están más o menos en un rango de precio, aunque una sea de una marca muy cara y otra chance que la vendan por mayoreo, pero están dentro de un rango de precios y sabes que tal cuesta tanto porque tienes tus materiales o tienes este sistema de producción o lo que sea, y en el arte, nada. O sea, entré como un mundo de pasar de lo más objetivo, que era Ferromex, de oye, esto cuesta esto y ganamos tanto y queremos demostrarlo, y al final yo no le ponía precio a mi trabajo, nada, y aquí era como, pues, ¿cuánto debe valer algo que me costó hacerlo 100 pesos o 500 pesos? ¿Por qué de repente voy a una tienda y algo que sé que costó 500 pesos lo están vendiendo a 3,000 pesos? O de repente vas a un museo y te das cuenta que algo que costó 1,000 pesos lo están subastando en $1,000,000, ¿no? Literal es así de abismal el rango de precios, ¿no? Entonces, el primer año me costó mucho trabajo entrar y entender, porque yo pintaba y tenía mis cuadros,
Decía, oye, tengo mis cuadros y me encantan y sí siento, estoy sacando algo de mí, pero hay un mundo comercial del arte al que no puedo cerrarme los ojos porque eso, o sea, es una mancuerna de yo creador y yo comercializador de mí mismo, ¿no? Donde es raro porque, o sea, como que te empiezas ya a concebir como si fueras deportista. O sea, como yo lo que hago no tiene precio, pero en el momento que alguien lo quiere comprar, por el gusto de no tenerlo yo y de poderlo compartir, a eso le tenemos que poner un precio, ¿no? Y ese precio, pues, ¿cuánto es, no? Entonces, empezándome a comparar con otros artistas de, oye, más o menos con mi trayectoria, más o menos qué formatos cuestan cuánto, y ya poco a poco fui pues estableciendo un precio de ciertos cuadros y en la parte creativa yo decía, pinto, para eso me clavo mucho en la parte del bocetaje. Como que fui entendiendo, desde diseño industrial, bocetaba solamente con pluma. Cuando hacía joyería, cada pieza la firmaba con un como punzón afuera del molde. Entonces yo decía, pues cada firma va a quedar diferente a la otra, y si la hago bien o la hago mal, va a quedar bien y va a quedar ahí. O sea, el rayón en la pieza de joyería se lo voy a hacer yo. O sea, el primer rayón se lo voy a hacer yo, ¿no? Y me fui clavando con ese concepto, que después entendí por qué era que lo hacía así. Entonces, dibujaba con pluma Bic, que ahorita les enseño más o menos los cuadernos, pero dibujaba con pluma Bic amarilla. Yo decía, pues esa pluma la puede tener quien sea y un papel la puede tener quien sea. El rayón que hagas, por muy feo que esté, nadie más lo va a haber hecho, ¿no? Entonces ya tiene un valor agregado y raro, porque como que generalmente esta comparación de niños chiquitos y arte y arte como abstracto es como de, puedes ver un dibujo igualito en un refri de una mamá o en el museo, pero mi comparación es la mamá. Si su hijo está en el museo o está en el refri, la mamá va a estar súper orgullosa de esa obra, ¿no? Y entonces ver lo que hagamos como el dibujo que puede estar subastándose en el museo después de habernos muerto, o como el dibujo que hiciste a los 3 años que tu mamá lo pegó en el refri, queriendo ser la foto que vea diario ahí, ¿no? O sea, como la foto, junto a la foto familiar, ahí el dibujo, ¿no? Que puede estar perfectamente hecho o no perfectamente hecho, o sea, el símbolo que tiene eso es mi hijo, o sea, es mi hijo representado ahí. Y o sea, como que esta metáfora me fue llevando a mí a decir, oye, lo que hago, yo estoy en eso, o sea, estoy en mi cuadro, estoy en mi escultura, como el niño chiquito está en su dibujo. Y entonces explorando en el bocetaje con la pluma, dije, a mí me gusta hacer trazos que queden marcados y que no puedas borrar, ¿no? O sea, como que son muchos ratos que pasas solo en el rato de creación, de decir, oye, paso al menos 5 horas al día encerrado, poco a poco vas siendo tu colega de trabajo y te vas volviendo tú tu administrador y también el compañero con el que sales al Oxxo, ¿no? Y entonces fui conociéndome mucho en todo este proceso y como decidiendo ir tomando esta línea más que técnica, como filosófica, de decir, lo que haga tiene que estar plasmado el proceso. Y poco a poco como que el estudio de lo que antes era el estudio de mercado empezó a ser como un estudio de la sociedad. Extraño, evaluado por nadie más que por mí, y donde yo me enfocaba en cosas que me conmovían a mí, ¿no? Y de repente dije, es que somos, o sea, somos la consecuencia de poder borrar cosas. Te puedes tomar 30,000 selfies y al final subes una y cuando quieras la puedes borrar y listo. Como que
la generación de nuestros ancestros, siento que era mucho, o sea, por lo menos nuestros papás, nuestros abuelos, una foto, la tenían en el álbum, iba a ser la única foto que iban a tener en el álbum, por el resto de la existencia de ese álbum, ¿no? Y antes de eso, seguramente el horno que hubieran hecho para hacer pan, iba a ser el horno que iba a tener el pueblo por un rato, ¿no? Uh-huh. Entonces, este sentido de permanencia y de pertenencia de uno mismo consigo, fue lo que me dije, aquí estoy. O sea, esto es lo que me contrasta un poco de los demás. O sea, más allá de lo diferente que hago, y ahorita les platico un poco como de la parte menos filosófica, uh-huh. Pero dije, soy el grano, la piedrita en el arroz en mi generación por querer dejar y poder evidenciar el proceso. Te metes a videos de YouTube y es cómo ganar $1 millón en una semana. Los resultados, cómo ser Bill Gates, cómo retirarte antes de, no sé, cierto tiempo, ¿no? Y está muy enfocado a resultados y muy poco enfocado a proceso. Y entonces yo dije, y comparándolo también con el arte tradicional había sido más así, donde el boceto era el truco del artista, y no revelaba el boceto. Chance al artista decía, pues el boceto no está acabado, son ideas apenas, todavía no es la obra final, ¿no? Y en el precio de las obras también es muy significativo la obra y el boceto. Y en mi arte yo dije, mi arte, o sea, mi magia está en el truco. O sea, necesito revelar, necesito que quien vea, aunque sea yo mismo el cuadro, al final, no diga, oye, está impresionante, ¿quién hizo eso? ¿Y cómo lo hizo? O sea, ¿qué se necesita estudiar para poder hacer eso? Sino ver la obra final y ver todos esos trazos de construcción que dices, con razón, ese círculo mal hecho al final hizo que tuviera nariz, o al final hizo que medio yo entendiera que no tiene orejas, ¿no? Y creo que así, o sea, como que así he llevado, al final de cuentas, mi tendencia artística de evidenciar la obra final por medio de ver los errores en el proceso. Pero, sabes que tocas un punto muy interesante, y este motivo que tú agarras como el hecho de decir, bueno, hago una especie de crítica social al decir que somos una sociedad absolutamente concentrada en los resultados, ¿no? Somos muy resultadistas, ¿no? Admiramos como el éxito inmediato, ¿no? También hay un cierto componente de lo efímero, ¿no? O sea, nos encantan las experiencias efímeras de postear una selfie en donde estás de vacaciones, o sea, como todos estos momentos extraordinarios de la vida, pero no le rendimos tributo o no admiramos como el proceso diario, ¿no? De estar haciendo, en tu caso, pues, tu arte, tú bocetas, tú trabajas diario, o sea, tienes todo un camino recorrido que te lleva a diferentes piezas, ¿no? A diferentes obras, si así quieres, o estilos, ¿no? Incluso el desarrollar tu propio estilo, ya sea escultórico, pictórico o musical, pues toma mucho trabajo, ¿no? Y el revelarlo creo que hay muchas analogías aquí, incluso con el hecho de emprender, de tener un proyecto propio, un negocio propio, o sea, porque al final de cuentas, pues sí, tienes un resultado tangible, ¿no? De algo que puede ser una pintura, una escultura, una canción, pero hay un proceso detrás, ¿no? Y creo que el no tener miedo a mostrarlo, pues es muy loable, ¿no? De tu parte. Creo que pocas personas harían eso. Como dices tú, pues, creo que sí eres un outlier, ¿no? Como una especie de referente en ese sentido, porque no conozco muchos artistas que te permitan ver el detrás de cámaras, ¿no? Por así decirlo. Gracias. Sí, no, y también o sea, como entender al éxito, o sea, como entender al fracaso o al error como parte del resultado final y apreciarlo, o sea, apreciarlo tanto como el éxito,
sea, yo digo, me encantaría pensar que cualquiera de las esculturas o de los cuadros, lo mucho que yo pueda trabajar no va a ser ni cercano, digo, eso suena muy utópico, ¿no? Pero no va a ser ni cercano a lo que se va a lograr cuando yo ya no esté. O sea, como yo soy parte del proceso, de este proceso que digo, o sea, no es perfecto, pero al mismo tiempo, cuando lo haces y cuando lo echas a andar, te queda algo que nunca nadie habría hecho, ¿no? Y como llevándolo, o sea, raro, tenía un amigo que le encantaba escribir y era muy bueno escribiendo. Bueno, yo decía, le encanta, o sea, sentía que sabía mucho en general, o sea, sabía mucho de literatura y escribía bien. Me decía, es que nunca voy a escribir como Bob Dylan. Y yo le decía, pues sí, o sea, sí entiendo que nunca vas a escribir como Bob Dylan, pero hagas lo que hagas, chance te va a quedar, o sea, no te compares con nadie. O sea, lo tuyo va a ser tuyo y lo de él va a quedar diferente. Y yo creo que el entenderse como, o sea, comparar tu resultado con el de alguien más, o sea, si hay algo que sí pudiera yo llamar como fracaso, es comparar tu proceso con el de alguien más y juzgar el tuyo. O sea, juzgar el tuyo diciendo, no lo debía haber hecho así. O sea, yo cuando lo haces, es lo más valioso. Claro que hacerlo y empujarlo, o sea, no llevarlo a este nivel, sino intentarlo. O sea, si ya lo hiciste aquí, decir, de aquí, siguiente pasito, y siguiente pasito, y siguiente pasito. Y pasó eso con las canciones. Para esto, dame 2 segundos, te enseño. Que, por cierto, para toda la gente que está escuchando nada más en formato podcast, les vamos a recordar la página de Instagram de Francisco, por ejemplo. Bueno, también tienes una página web en donde hay mucho contenido. Es franciscodiego.art, ¿verdad? Correcto, franciscodiego.art. Y en Instagram también estás igual, es franciscodiego.art, ¿no? Bueno, @franciscodiego.art. Para todos los que nos escuchan en formato audio, pues no, ahí pueden meterse a ver la escultura, la pintura de Francisco. Él ha ganado varios premios importantes, incluyendo uno que, si bien recuerdo, por la embajada estadounidense, ¿no? Que estuvieron demostrando tu arte alrededor del mundo. ¿Sí lo tengo correcto? Ajá. Bueno, estuvieron un año en Estados Unidos, empezó en San Francisco. Fantástico. Y estuvieron como dando vueltas. Y exponían, eran 15 obras entre fotografía y pintura. Y se fueron dos pinturas para allá. La verdad es que fue como el primer gran premio y como thumbs up externo a mí, de decir, oye, ahí va. Digo, también la cosa es, aplicas literal a 50 bienales y a 50 concursos y quedas en uno, ¿no? O sí. Le mandas tu portafolio y al principio era complicado porque dices, oye, lo estoy haciendo bien, técnicamente diferente a los demás, y así. Pero la trayectoria sí es algo que cuenta en el arte y también le cuenta a las personas que lo comercializan, de decir, oye, ¿por qué voy a vender esto y no esto? ¿No? Entonces, empezar posicionándote, o sea, como que fui entendiendo varias partes sobre el posicionamiento, no solamente sobre la parte técnica y filosófica, ¿no? Y en el posicionamiento estaba esto de, ya tengo este cuadro y ya tengo esta serie de cuadros, ahora, ¿cómo los comparto? No, pues en una exposición, el concurso de la Embajada de México en Estados Unidos, en San Francisco, de repente fue como, ok, ya yo estaba realizado, ya sabes, de no sé cuántas obras habían participado y que escogieran 2, fue como de, wow, o sea, estoy soñado, ¿no? Y dije, ya está eso, ahora ¿cómo le puedo hacer para exprimirlo más? ¿No? Entonces armé una carpetita y dije, pues se lo voy a compartir a varios medios, a ver si logro que lo publiquen. O sea, si la exposición, digo, y yo también era una persona que no me gustaba ir a los museos. Los museos, yo soy de Querétaro, y estamos saturados de museos históricos, ¿no? Entonces yo tenía en mi cabeza como un museo de historia. Y me da flojera, o sea, así literal, decía, ¿qué flojera que voy a ir al museo? Yo decía, la gente que va a ir al museo, chance sean 5 personas, ¿no?
si consigo compartírselo a más gente, pues hay más probabilidad de que haya alguien que conecte con mi obra, ¿no? Entonces, en vez de ser 5, si se lo comparto a los medios y algún medio la agarra, chance van a ser 50 y de los 50 a uno le va a gustar y ya va a cambiar su perspectiva ante el arte, así como para mí, una escultura en específico dijo, oye, la neta, o sea, tu concepto de los museos es errónea, puede ser que sí te guste, nada más otro concepto de museos, otro que exhiban obras diferentes. Igualito dije, pues puede haber gente que cambie su perspectiva personal a través de mi obra. Voy a intentar compartírselas. Y entonces, en esta parte del posicionamiento, que así le llamo, de decir, oye, bueno, aquí ya están los cuadros, voy a compartirlos y voy a intentarlos llevar a medios. Después de eso, como que la gente cercana te da una validación extraña que no tenías antes, aunque sigas haciendo exactamente lo mismo, decir, oye, hay alguien allá afuera que no solamente es Francisco, quien está diciendo que eso que hace lo satisface, lo llena, ¿no? Chance está haciendo algo bueno, ¿no? O sea, yo creo que se me hizo algo importante para mí, o sea, para mi carrera, entender que valía más la validación externa ante los demás que mi validación de mí mismo, ¿no? Y entonces dije, pues bueno, voy a compartir que lo que la gente que le gusta, lo que hago, comparte. Y entonces dije, literal, los empecé a compartir o entrevistas o cosas que ya no era yo hablando de mí mismo, yo hablando de mi obra, y hubo varios momentos también duros de decir, oye, hay gente afuera que no le gusta lo que hago. O sea, no solamente no le gusta, le parece patético. Y me debería de regresar a dedicar a la joyería. Y estas como confrontaciones van generando también mi decir, oye, pues, o sea, gracias también por tu opinión, pero yo necesito ser contundente en esto, y si antes estaba aquí y ahorita estoy aquí, no, o sea, no por este comentario voy a bajar 2 o 3 escalones. Yo voy para el siguiente escalón y gracias. Creo que eso que comentas es muy, muy importante porque, pues bien dicen, en muchos ámbitos, pero que si estás haciendo algo y no tienes a alguien que te odie, ¿no? Que repudie tu trabajo, es que lo estás haciendo muy mal, ¿no? No estás haciéndolo con suficiente ambición. Entonces, creo que eso es una buena métrica también. Cuando empiezas a tener detractores es porque empiezas también a mover las aguas de alguna forma y a resonar, ¿no? Entonces creo que, o sea, no estoy diciendo que tú tengas detractores en particular o tal, pero me refiero que en el punto en el que la gente empiezas a provocar reacciones que se polarizan o reacciones muy variadas, creo que no es algo malo, sino todo lo contrario, es que estás llegando a un público pues mayor, ¿no? Y siempre, pues esos van a ser indicadores de que estás llegando a nuevas alturas, ¿no? Sí, 100%. Y eso que decías tú de la ambición, o sea, la ambición positiva en el arte, igual que en cualquier otra cosa en que se emprenda, o sea, emprendimiento como de hacer algo que no hacías antes y lo estás echando a andar. El tener en la cabeza lo más alto, y me refiero a mí como, no sé, chance de exponer eventualmente en el Museo d'Orsay, que está muy fuera de mí, y de repente empezar a convivir con mucha gente competitiva en el buen sentido y también muy ambiciosa, o sea, ambiciosa de decir, o sea, que también tengan unas metas altísimas, que aunque los conozcas y digas, oye, tranquilo, no intentes correr, yo creo que vale la pena, o sea, a un curador hace no tanto, me decía, es que estás como, así son ustedes los millennials, quieren correr y todavía no tienen nada, como que intentas atacar por todos lados. Y yo le decía, no, o sea, yo creo que para acabar un maratón, definitivamente tienes que empezar con un entrenamiento, y para empezar el entrenamiento necesitas correr 1 hora al día. Esto, yo le decía,
esto para mí es correr 1 hora al día. El maratón todavía me falta muchísimo más. Y chistoso, el que produjo las canciones, que las pueden escuchar en Spotify, también está como Francisco Diego, que se llama Luis de la Isla, que tiene un grupo que se llama Los Rumeros. Tiene, o sea, chistoso como que poco a poco te vas juntando con gente, aunque haga cosas diferentes, pero enlazas muchísimo por su ambición. Es decir, oye, bueno, en su música o en el ámbito de la música es dar conciertos y dar una gira y conseguir que más gente conozca su música y hacer un video mejor producido, ¿no? Por decir algo. Y en el ámbito de la pintura, o sea, ¿cómo me puedo comparar con él? ¿Y cuál sería mi concierto? ¿Y cuál es esa ambición que necesito yo tener? Y es padre como que les aprendes más que de la parte técnica, de la parte ambiciosa. O sea, de la parte ambiciosa buena. Es decir, necesito de alguna forma llegar allá y raro porque en el arte, o sea, el arte en general yo lo aprecio mucho porque es muy noble y la ambición, al final de cuentas, es, o sea, para llegar a algo grande necesitas compartirlo en grande. Y eso como que me encanta. O sea, me encanta decir, oye, los otros artistas no son competencia. Al contrario, el hecho que ellos también estén compartiendo lo suyo, nos suman los dos y le suma en general a la sociedad. Entonces, como, digo, también suena muy, muy bonito, pero es, entre más lejos quieras llegar, más lo necesitas compartir. Y si, claro. O sea, como que es una métrica para mí, decir, el año pasado, ¿cuánto lo compartí en exposiciones? O cuántas personas, si pudiera ponerle un número, cuántas personas vieron tus piezas. Ese número no se puede quedar abajo el próximo año. Que no quiere decir una conexión 1 a 1, pero entre más lo vaya haciendo y mejor y más pulido, seguramente va a llegar un día en el que voy a conseguir que la experiencia de ver una escultura con todo el mundo pueda ser muy personal y muy íntima. Creo que con la canción me estoy acercando un poquito más a eso, decir, oye, estoy en el rato de soledad de mucha gente, o sea, de soledad en el buen sentido, o sea, como de, estoy 1 a 1 con gente que no conozco, platicándoles un poco de lo que a mí me ha movido o de lo que a mí me conmueve, como que es un espacio, o sea, estoy muy agradecido de eso, o sea, como, o sea, no sé, o sea, es raro porque en una fiesta intentar tener una conversación 1 a 1 es difícil y yo con el arte sí se consigue eso. Claro, ¿no? Y a muchos niveles. Que hablando de esto de compartirlo, también me estoy quedando un poco, lamentablemente, sin tiempo, porque me encantaría preguntarte muchas más cosas, pero bueno, no me quiero quedar con esto y creo que haciendo estas analogías, como ve, porque tú eres un artista que tiene una ambición que a mi parecer es lineal, o sea, tú tienes ciertas métricas, dices, bueno, si he expuesto en X cantidad de lugares el año que viene, quiero agregarle otros 10 o otros 20, o quiero llegar al Museo d'Orsay, o sea, creo que esa métrica es muy admirable, ¿no? Y el progreso en ese sentido es claro, ¿no? O sea, tú tienes métricas sobre las cuales vas construyendo, ¿no? Entonces, me gustaría hacer como puente entre el mundo artístico, ¿no? y el mundo del emprendimiento, y pues el arte siempre es un emprendimiento también, tú te dedicas a esto. ¿Qué consejos le darías a la gente que está lanzando sus propios proyectos, que a lo mejor no necesariamente sean artísticos, ¿no? Pero la gente que se le está rifando, que está empezando desde cero y tal, pues, ¿qué aprendizajes crees que has obtenido a lo largo de pues, tu carrera artística, ¿no? Yo creo que concebirte como alguien que sí está descubriendo el hilo negro, aunque sea exactamente lo mismo, o sea, que visualmente sea el mismo producto que está lanzando la competencia. Y ser contundente con eso va a hacer que en 10 años voltees para atrás y digas, wow, sí, era el principio del hilo negro eso. Entonces, ser contundente con esa primera corazonada que tuviste,
y hacer el trazo en la línea, decir, no sé si me quedó el círculo perfecto o no, tengo que seguir dibujando sobre ese círculo, pero no cambiar de hoja, va a hacer que al final la hoja tenga un boceto espectacular, ¿no? Y una obra terminada increíble. Pero yo creo que sí no quitar los ojos ni de que lo que estás haciendo es tan permanente que el siguiente trazo que vas a hacer, lo vas a hacer un poco más fácil porque ya tienes un trazo como base, ¿no? Claro. Eso por un lado, y luego por el otro, los trazos son tan permanentes que si haces algo que chance no estuvo tan bien hecho en ese momento, o como lo haría alguien más, simplemente la repetición de nuevos trazos van a opacar ese trazo inicial. Entonces, si estás emprendiendo en cualquier otra industria, yo creo que vendiste muy barato, por decir algo, o compraste muy caro, ¿no? Yo creo que, oye, ya estuvo bien, ahí quedó, el siguiente se va a vender mejor y se va a comprar mejor, ¿no? Y el siguiente, y ya, después de un año vas a decir, eso fue lo mínimo. Un aprendizaje, ¿no? Claro. Sí, valió la pena, 100% valió la pena haberlo hecho y haber intentado, y sí ribarse 100%, o sea, sí emprender, yo creo que es algo de, si le dedicas el 100% de tu tiempo, ves el 100% del resultado, y si le dedicas el 20% de tu tiempo, vas a ver el 5% del resultado. Ya te creo. Y eso, me encanta que hayas hecho esta analogía. Creo que es absolutamente cierto. Y con esto me gustaría invitar a la gente que nos ve y que nos escucha a que chequen tu trabajo en franciscodiego.art. La escultura, a mí en particular tus esculturas me encantan. Yo soy muy visual, pero de una forma tridimensional. O sea, me encanta mucho ver profundidad, texturas, etcétera. Y las formas que tú haces, ¿no? Que son como muy, no sé, no son antropomorfas, no sé si es la palabra que estoy usando, pero son, sí, exacto, son como muy humanas en cierta forma, pero también muy mecánicas en otras, son muy padres. Tu escultura es fantástica, tu pintura también, y creo que también tienes varias fases que son interesantes, y en otra entrevista ojalá podamos abordar como irnos hasta el fondo, ¿no? La filosofía del arte, a lo mejor enfocarnos mucho en esa parte, pero te agradezco mucho estas analogías. Otra vez, franciscodiego.art, para los que quieran ver toda la pintura de Francisco, sus esculturas también están en Spotify. No sé si tengas alguna otra referencia o algo más que nos quieras compartir, Francisco. No, yo con eso, y emprendan con todo. Es mi único comentario. Buenísimo, pues ahí está Francisco Diego, un joven mexicano de Querétaro que se está abriendo paso en el mundo del arte, ya reconocido a nivel internacional. De verdad, su trabajo es fantástico y es un emprendedor que creo que con mucha garra, que creo que tiene varias lecciones importantes para nosotros este día. Así es que muchas gracias, Francisco, pues un fuerte abrazo, que te cuides, que estés muy sano y aguantar esta cuarentena. Te mando un abrazo lejos. Exactamente, con Susana distancia, como decimos aquí en México. Bueno, pues ahí lo tienen, Francisco Diego, artista mexicano, y con esto llegamos al final del programa. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero gracias a nuestros invitados, a Manuel Schulte desde Estonia, que se conectó el otro día con nosotros para hablar sobre emprendimiento digital, y también aquí a Francisco Diego para hablar sobre emprendimiento a través del arte. Yo soy Ricardo Salas, con esto me despido, cuídense mucho, que estén muy saludables y nos vemos y escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Incu presentó Exponente, ideas al aire que son negocio. Esta fue una producción de Incu. Derecho reservado.